buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente es un gusto volver a estar con ustedes este domingo 25 de octubre. Gracias porque el Señor nos ha permitido llegar hasta este día. Les recuerdo que estamos estudiando el primer libro de los Reyes. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8, todo el capítulo 8, y vamos a seccionarlo en tres partes. Del capítulo 8 del 1 al 11, posteriormente del 20 al 30 y finalmente del 65 al 66, capítulo 65-66 de capítulo 8. Bien, tengan ustedes su Biblia a la mano, su libreta, apuntes, pluma, para anotar alguna cita, algo que esté pendiente. Pues vamos a empezar con una oración, mis hermanos. Padre, Señor nuestro, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, de estudiarla, Señor, de meditarla. Gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando, están viendo esta meditación, esta lección sobre el libro de Reyes. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente para poder captar tu enseñanza. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, voy a analizar el capítulo 8, versos del 1 al 11. Ustedes pueden seguir con la vista en sus casas este estudio, y lo voy a tratar de resumir para poder analizar lo principal de nuestro libro. Aquí en la lección pasada, nuestro hermano Rafael Gil ya nos habló sobre la construcción del templo, y es un templo hermoso, muy edificante para la honra y gloria del Señor. Pero ¿qué es lo que faltaba, hermanos? El arca del pacto, y lo que unía el tabernáculo de reunión con el nuevo templo era el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Y recordemos que en el desierto Dios los guiaba por medio del tabernáculo, y la presencia de Dios era la nube que se posaba, y era la gloria de Dios Señor mismo que estaba ahí presente. Ahora en la construcción del templo hermoso que fue dedicado para su honra y su gloria, para poder alabar y bendecirle, estaba a punto de ser dedicado. Entonces aquí Salomón en el capítulo 8, versículo 1, dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias. Aquí Salomón reúne a toda la familia del pueblo israelita, principalmente sacerdotes, levitas, de los jefes de las tribus. ¿Para qué? Para trasladar el arca. El arca, recordemos que David, su padre, lo había trasladado de un lugar hasta Jerusalén, y de ahí había estado. Entonces nada más eran 50 metros de que lo iban a mover el arca, pero eso era muy importante, y por eso Salomón reunió a todos los ancianos del pueblo, a los sacerdotes principalmente, para trasladar el arca. Y de ahí se menciona hasta el versículo 6, dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo. Y ya entonces dice que lo introdujeron el arca y la presencia de Dios. Versículos 10 y 11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Aquí vemos ya la gloria del Señor manifestada en el templo. ¿Por qué? Porque la nube simbolizaba la presencia de Dios mismo, la gloria de Dios. Y aquí vemos, ¿no?, que fue el traslado del arca con los ancianos, como repetimos, con todas las tribus, y con los sacerdotes que metieron el arca ahí en el templo, en el lugar santísimo. Posteriormente viene la dedicación, una oración preliminar que dijo Salomón al pueblo israelita, dándole gracias a Dios y por su fidelidad, por su bondad, por haberle permitido ser él el que había construido el templo. Y bueno, pues entonces aquí Dios le dice que sí es exactamente, Dios es un gran Dios que cumple sus promesas,
Y Dios le recalca que siempre Él va a estar con él y su familia, pero siempre y cuando vayan en su camino, en su ley. Y Salomón dice que sí, y él dedica. Y luego en los versículos del 20 al 30, mis hermanos, nos narra ahí la oración en sí de Salomón, y dice que extendió sus manos en el atrio y se arrodilló, porque después en el versículo 54 nos dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas. Entonces aquí desde un inicio él se arrodilla con las manos en alto, agradeciéndole nuevamente a Dios su presencia, su bondad, su fidelidad, y que hasta ese momento él lo ha bendecido, y le pide lo mismo que a la vez anterior, que cumpla sus promesas de que la línea de su familia iba a estar en el trono. Y también le suplica y le dice que las oraciones que ellos hagan en ese templo, él se llama siervo, dice: aquí tu siervo, no como rey, como siervo. Vemos que también él es humilde ahí en ese aspecto, y le pide al Señor que también escuche las oraciones de su pueblo, y que si hay algo que perdonar, le dice que en el versículo 30 dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos escucha y perdona. Entonces ahí el rey Salomón le dice que escuche y perdone. El perdón es muy importante, hermanos, porque muchas veces el pueblo israelita, la mayor parte de su trayecto, pecaba contra Jehová, contra Dios, y aquí Salomón dice que les perdone y que escuche sus oraciones de arrepentimiento. Otro de los versículos importantes es el versículo 27, lo voy a leer. Dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí vemos que Salomón claramente dice que no puede decirle al Señor que more terrenalmente aquí, y dice que su residencia divina no está en el templo ni nada, sino ni los cielos de los cielos lo pueden contener, los cuales dice aquí: los cielos de los cielos no te pueden contener. Y ahí dice: la casa que he edificado, pues quiero que le honre con que esté en su presencia y en su morada, y Dios dice que sí va a estar el nombre de Dios ahí en ese templo. Bien, ahí está el versículo 30. Luego posteriormente en los versículos 60 y 65, del 60 al 65 voy a leer los versículos 65 y 66. Dice: en aquel tiempo Salomón hizo una gran fiesta con todo el pueblo de Israel, con gran congregación. Y el 66, y al octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron su morada alegres. Aquí nos dice claramente que se fueron gozosos y contentos, y que esa fiesta duró 14 días. ¿Por qué? Porque también se juntó la fiesta de los tabernáculos, y Salomón aprovechó esta ocasión para dedicarle a Dios su alabanza, su bondad, también su agradecimiento. Y esa fiesta no fue un honor al pueblo de Israel, sino fue un honor a Dios, y ellos mismos lo sabían, y esa gran alegría que ellos sentían era porque le habían adorado, le habían alabado al Señor en el santuario y en su casa, el nuevo templo, y que dice que los pidió con alegría y con gozo, y ellos también se fueron gozosos. ¿Por qué? Porque Jehová había cumplido con David su padre y su hijo también, por la dedicación de este templo. Y bueno, ¿qué nos deja aquí a nosotros de enseñanza, mis hermanos? Esto nos deja primeramente que no necesariamente allí el pueblo israelita tenía el templo nuevo y estaban gozosos, pero hoy nosotros en la actualidad, hermanos, no podemos congregarnos en nuestro templo por la situación de esta pandemia, pero sí podemos alabar y bendecir su nombre, podemos invocarle, podemos alabar en nuestros hogares. Dice su palabra que estemos 2 o 3 congregados, Él estará en medio de nosotros. Por medio de nuestro culto dominical, por las
lo que hay en nuestra iglesia, por medio de estas redes sociales. Le alabamos y le bendecimos, damos gracias a Dios porque no nos ha limitado el poder bendecirle, poder invocar su nombre, principalmente para adorarle. También nos dice que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. No solamente una adoración, no porque no nos congreguemos en el templo, sino debe ser una adoración de corazón, una adoración genuina. Y lo hacemos en nuestros hogares, pero también es necesario hacerlo en conjunto. Pero ya habrá el tiempo que el Señor disponga para que lo podamos hacer en nuestra iglesia. Mis hermanos, esta es una ocasión para poder invocarle al Señor su bondad, para dedicarle también nuestras oraciones y nuestras acciones de gracias por su fidelidad, porque Él es un Dios fiel y bondadoso. Mis hermanos, esta es nuestra lección de este día, y que haya sido de bendición y para nuestros corazones, y ver realmente que la adoración es para Dios. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, doy gracias por la bendición que tú nos das de escuchar tu palabra, de esta lección de Salomón, de este nuevo templo, y nosotros para que nos congreguemos en nuestros hogares también para adorarte y bendecirte. Señor, te los pido y agradezco en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.